Bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Estamos congregados con el único propósito de exaltar el nombre del Señor. Amén. Vamos a iniciar otra serie y esta es la serie número 3. Vamos a hablar sobre la carta a los Gálatas. Ahí va a estar nuestro estudio en estas semanas, y que el Señor nos ayude, hermanos, a poder comprender su palabra, ya que ese es el propósito, ¿verdad? Que nos llenemos de la palabra del Señor, que el Señor nos bendiga a través de ella. Vamos a ver el tema de esta mañana es un solo evangelio. Díganlo, un solo evangelio. Y la verdad central dice: no hay otro evangelio excepto las buenas noticias sobre Jesucristo. No hay otro evangelio excepto las buenas noticias sobre Jesucristo. El texto clave es el texto 9, el primer capítulo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas capítulo 1 y su verso 9. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a entrar entonces, hermanos, por ayuda del Señor, en este estudio bíblico. Dijimos que el tema es un solo evangelio. Y no que se trate de que hayan varios evangelios, sino que, hermanos, el hombre ha pervertido el evangelio de Jesucristo y se ha hecho sus propios evangelios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo los Gálatas fueron engañados, ¿sí?, por los falsos maestros que distorsionaron la verdad del evangelio. Y por eso Pablo tuvo la necesidad de escribir esta carta para contrarrestar la falsa enseñanza, y que nosotros, hermanos, en este tiempo podamos seguir fielmente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos falsos maestros que llegaron a Galacia enseñaban que, además de recibir a Jesús como el Salvador de su vida, los gentiles, ¿verdad? Los gentiles somos todas las personas que no son judíos, ¿verdad? Entonces, ellos enseñaban que todos los gentiles que se convertían al cristianismo también debían seguir la ley de Moisés. Y Pablo, hermanos, argumentó firmemente que la muerte del Señor Jesucristo es suficiente para proveer la salvación a todos. Gloria al Señor. Solamente tenemos que creer, tenemos que tener fe en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y somos salvos, hemos sido justificados, ¿verdad?, por medio del sacrificio de Cristo. La sangre de Jesús de Nazaret, que vertió en la cruz del Calvario, nos justificó. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, surge el milagro del nuevo nacimiento. Entonces Dios crea una persona nueva para honra y gloria de su nombre. Así como en el jardín del Edén, el Señor creó perfecto a
al hombre con la capacidad de poder a perseverar, ¿verdad?, en esa santidad, o tomar la decisión de dejarlo santo. Y eso es lo que pasó con el hombre allá en el jardín del Edén. Inició la mujer, ¿verdad? Y ustedes saben la historia. Entonces, cuando el Señor hace la obra en nosotros, crea una nueva persona. Usted tiene que cuidar su salvación, tiene que cuidar, hermano, su vida espiritual, su vida cristiana. No tiene que desviarse a un evangelio diferente al que el Señor nos ha enseñado. Si usted se desvía, entonces comienza a hacer lo que hace el hombre caído, ¿verdad? Volver a su vieja naturaleza, o convertirse en un hombre caído cuando tenemos la gracia del Señor Jesucristo con nosotros. Amén. Entonces, los cristianos somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no meramente por las obras de la ley, ni por las obras de la ley, tampoco por nuestras propias obras, ¿verdad? Porque ¿quién, hermanos, puede pagar la salvación que Jesucristo nos dio? Nadie, solamente Él pudo hacerlo con su sangre preciosa. Esa sangre no tiene precio, hermanos. No hay oro en el mundo que pueda llegar al costo que Jesús pagó por nosotros. Y si lo creemos, lo recibimos. Esas son las buenas nuevas de la salvación. Usted no tiene que hacer tantas cosas para ser salvo, solo creer y mantenerse, hermano, firme en lo que usted está aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver los saludos cristianos. Estamos en el capítulo 1, ¿verdad? Vamos a ver desde el verso 1 al 5. Pablo y los Gálatas. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Era tanto el deseo de Pablo de corregir la falsa enseñanza que ya había abrazado a los Gálatas, y estaban siguiendo esas corrientes. Hermanos, que Pablo ya no hizo como en otras cartas, donde hay un saludo específico, ¿verdad?, de parte de él hacia ellos, sino que directamente va hacia el meollo del problema, que era corregir la herejía o la falsedad en cuanto al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que los judaizantes decían que el apostolado y el mensaje de Pablo no eran fidedignos. Recuérdense que Pablo viajó por el mundo contemporáneo en 3 veces. En el primer viaje, hermanos, el Señor le permitió fundar la iglesia ahí en Galacia. Pero después de que Pablo era un predicador itinerario, ¿verdad? Él iba fundando iglesias, estaba un tiempo con los hermanos y luego seguía en su recorrido. Y cuando él, hermano, se fue, entonces vinieron de Jerusalén falsos apóstoles u otros que venían enseñando que ya se habían convertido también a Cristo, pero que era necesario que los convertidos, que eran gentiles,
hicieran lo mismo que los judíos hacían, practicar el judaísmo. Había que, le decían ellos, guardar el sábado, tienen que celebrar todas las fiestas que el Señor estipuló, ¿verdad?, para el pueblo judío, tienen que circuncidarse. Entonces, hermanos, Pablo tuvo que hacerle frente a esta falsa enseñanza. Porque ellos venían dañando prácticamente las credenciales que Pablo tenía como siervo del Señor Jesucristo. Y defendió a Pablo su apostolado y le dice claramente a los hermanos Gálatas: no fue comisionado por hombres, sino directamente por Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Dice él en su inicio: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces menciona a sus compañeros de milicia, ¿verdad? Y ora al mismo tiempo que la gracia y la paz de Dios cubran a los creyentes de Galacia. Esa es la oración de todos los siervos del Señor. Orar por cada uno de los hermanos que asisten a la congregación, pedir por ellos, por sus familias, prácticamente por todos los de la comunidad, porque Dios nos llamó, hermanos, para predicar el Evangelio y para que las almas conozcan a Jesucristo como el Salvador de su vida y no perezcan, hermano. Entonces Pablo lo vemos acá orando, hermanos, para que la gracia y la paz de Dios cubriera a los creyentes de Galacia. Y dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y va la esencia, mire, del Evangelio, allá en este verso 4. Él, hermanos, acá les refuta a los falsos maestros o a los judaizantes, así se les denomina, que enseñaban que además de aceptar a Cristo como el Salvador de su vida, también debían de guardar la ley de Moisés. Entonces, él refuta esta afirmación y expone el Evangelio de gracia, que este Evangelio, hermanos, que salva, se centra en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa debe ser la prédica, esa debe ser el centro del mensaje del Evangelio. Hermanos, debe de ser cristocéntrico. Sin Él no hay nada. Sin Jesús es imposible la salvación. Hay tantísima gente religiosa, hermanos, que hace a un lado al Señor Jesús. Y es peligroso que nosotros, hermanos, ya caminando en el camino del Señor, hagamos a un lado a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Cuando comenzamos a confiar en nuestra propia fuerza, cuando confiamos o cuando iniciamos a confiar, hermanos, en nuestra propia justicia, entonces estamos haciendo a un lado el sacrificio de Jesús. Y sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces tenemos que creer que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para darnos salvación. Por eso todo aquel, hermano, que recibe a Cristo como el Salvador de su vida y lo sorprende la muerte, nosotros sabemos bien claramente, según la palabra, que esa persona no se pierde, no va a condenación, porque la condenación es solo para los que están sin Cristo. Para los que estamos en Cristo, dice la palabra del Señor, que no hay condenación. Aleluya. ¿Lo cree usted, verdad? Amén, gloria al Señor. Entonces allí está. Y les explica la razón
por la que Jesús murió, que lo hizo fue para rescatarnos a los creyentes del mundo pecaminoso. Dice, el cual dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, mis amados hermanos, la esencia del Evangelio es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, tal como Pablo, ¿verdad? Demos nosotros también la gloria a Dios por la obra completa de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. No se tiene que hacer absolutamente nada, sino perseverar en el camino del Señor y confiar en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está todo, ¿verdad? ¡Qué bendición! Entonces, en el verso 6 le dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, ¿sí?, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que dice, sea anatema. Esa palabra anatema significa maldito. Y no que Pablo estuviera maldiciendo a los que andaban con esa falsedad, sino que él está dejando en claro a los creyentes de Galacia que una persona que trate de trastornar el camino del Señor a otros cae bajo la maldición de Dios. Entonces, ya eran malditos, ¿verdad? Porque estaban actuando en una manera diferente a lo que ellos habían aprendido de nuestro Señor y buen Dios Jesucristo. Y el verso 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de un hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de quién, hermanos, de Jesucristo. Vea pues, el falso evangelio. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que distinguir, ¿verdad? De un falso evangelio a un evangelio correcto. Ese falso evangelio pretende ser el evangelio, pero en realidad no ofrece ninguna buena noticia. Hay gente que defiende sus creencias y sus religiones a capa y espada, no tienen bases bíblicas, tergiversan el evangelio, pero la defienden, quieren vivir en esa ignorancia. Y cuando usted trata la manera de querer llevarlos a lo correcto, ellos siguen siendo lo mismo. No tratan la manera de que, hermanos, buscar la verdad en Cristo, sino que dicen, bueno, esta es la verdad. Esta es la verdad. Yo recuerdo que en algunas oportunidades escuché gente dentro del círculo familiar que eran católicos decir, pero si la primera iglesia fue la católica, la primera, o sea, les metieron en la cabeza que esa fue la primera, y ahí, ellos desconocen la historia de la iglesia cristiana, de que Cristo la fundó hasta hoy. La desconocen. No, y aunque usted trate de hacerlos reconocer a través de la historia, ellos están ahí enfrascados porque no han
encontrado la verdad en Cristo, entonces la mente está entenebrecida. Satanás usa la misma palabra del Señor para engañar a la gente. Como Jesús lo intentó, ¿no? ¿Se recuerda cuando él lo tentó? Cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué usó Satanás para quererlo engañar? La palabra del Señor. ¿Pero qué usó Jesús para defenderse del maligno? La palabra de Dios bien explicada. Entonces, vea que la gente cuando tergiversa la palabra, bien que sí quieren cambiar el rumbo. Pero la misma gente, hermanos, lo hace porque encuentran cierto libertinaje en sus vidas. Nosotros somos verdaderamente libres. Yo desde que camino en el camino del Señor, nunca me he sentido atado por nada. Nunca. Yo vivo libre para el Señor, siento la libertad de Cristo. Y aparté mi vida desde que el Señor me santificó, porque santificar es apartarnos de lo malo para vivir para Él. Amén. Y vamos caminando en la santidad del Señor. Y no encuentro, hermanos, que algo tropiece. Y es que el Señor dijo que bienaventurado es aquel que no encuentra tropiezo en Él. Entonces, hay gente, hermanos, que anda buscando iglesias donde acomodarse, ¿verdad? Y hay también líderes pastorales que tratan la manera de evadir la verdad para que la gente no se vaya, no se sienta ofendida. Entonces, hermanos amados, ¿a dónde queremos llegar nosotros? ¿Al cielo o a cierta parte? Queremos llegar al cielo. Entonces tenemos que dejarnos dirigir por la palabra del Señor. Eso es lo bueno cuando un creyente, hermano, busca la ayuda de su líder pastoral. El pastor siempre va a tratar de guiarlo a lo correcto para que esa persona no se desvíe. Porque es fácil desviarse y pensar que estamos viviendo el evangelio correcto de nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando estemos viviendo otra evangelio. Para los Gálatas, bueno, hay que circuncidarnos, hay que guardar el día sábado, hay que practicar las fiestas solemnes y hay que dejar de comer ciertas comidas y sigamos a Cristo. Pero cuando Pablo se dio cuenta de esto, corrigió, están haciendo a un lado el verdadero o la verdadera esencia del evangelio. Nuestra salvación es por medio de la fe en nuestro Señor y buen Dios Jesucristo. Con los judíos Dios tiene un trato, con la iglesia el Señor tiene otro trato. Nosotros somos la novia de Cristo, los que creímos. Ellos le despreciaron y siguen en su misma situación. Si no hubieran despreciado a Cristo, hermanos, entonces hubiera un cambio. De hecho, en los mesiánicos, los que ya creen en nuestro Señor Jesucristo, ellos también perseveran en el Evangelio. Es una minoría, pero hay gente, hermanos, judía que ya creyó en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Evangelio falso pretende ser Evangelio. Pretende ser la buena noticia. Hay algo de verdad en todo lo que se dice. Fíjense que hay una iglesia muy fuerte acá en Guatemala, me reservo el nombre, y alberga a miles de personas, ¿verdad? Los que llegan ahí se reúne una gran cantidad de gente. Mucha gente de la que va allí vive una vida sin control, sin santidad. Hasta discotecas, fíjense, tienen para los jóvenes. ¿Sabe que en una entrevista, yo oí al pastor una entrevista que le hicieron y él dijo así, yo digo, todo lo que sé, todo lo que he aprendido, lo he aprendido en la iglesia católica. Entonces le dio tanto auge a la iglesia católica y nosotros pues conocemos la doctrina católica, ¿verdad? Que mucha de la doctrina de ellos es antibíblica, con pasajes tergiversados de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, hay mucha gente que va a la iglesia pensando que está en lo correcto porque así viven engañados. La gente quiere vivir en las cosas de Dios, en el pecado. Si no, vean las iglesias
que reúnen lesbianas y homosexuales, ¿verdad? Que la gente piensa que esa es la voluntad del Señor, se vieron ahí. Incluso alegan que Dios es amor y que nosotros los que predicamos en contra de ese pecado no los amamos, no los queremos, no los aceptamos como son. Hermanos, Dios nos acepta a nosotros, pero nos transforma. Esas son las buenas noticias del Evangelio. El Evangelio tiene poder para que usted no siga viviendo la vida que antes vivía, porque el Señor lo transforma, lo convierte en una persona diferente. Si usted quiere seguir igual, sigue con su naturaleza pecaminosa, pero los que están en la carne no van a entrar en el reino de los cielos. La Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, pero que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hermanos, los falsos maestros distorsionaban la verdad acerca de Cristo y convierten el don de Dios, de la salvación, en una serie de obligaciones onerosas. Que lo último, hermanos, lo que hace este tipo de gente es llenarse los bolsillos. No les importa otra cosa más que vivir de eso, enriquecerse. Si usted entra en Google y busca a los pastores más ricos del mundo, va a encontrar, hermanos, que hay gente que tiene unas fortunas grandísimas de este tipo de líderes, pero que no están enseñando ni predicando la verdad. Cuando les hacen preguntas acerca de la homosexualidad, no son capaces de decir que es pecado, porque tienen miedo a que los demanden. ¿Sí? Miren qué terrible, ¿verdad? Entonces, no es el Evangelio que Jesucristo nos está mostrando en la palabra del Señor. Entonces, el que predica otro Evangelio, ¿qué dijo Pablo? Que está bajo la maldición de Dios. Dice, sea anatema. Pero el verdadero Evangelio, hermanos y hermanas, el verdadero Evangelio lo vemos de esta manera. Los judaizantes o los que enseñaban a los hermanos de Galacia acusaban a Pablo de que era un predicador que una cosa decía a los judíos y otra a los gentiles. Como quien dice, para que le agrade a la gente esté tranquila. Y le digo, hermanos amados, ahora, en nuestro tiempo, hay líderes que se omiten muchas cosas para que la gente no se vaya de las iglesias. Y de hecho, hermano, la gente cuando encuentra la verdad, no es tan fácil que una iglesia crezca en número. Tenemos niñas que crecieron acá en la iglesia y solo porque no se les permite vestirse como a ellas les gusta, se declaran caídas. Y puede ser que hasta hijos de pastores, hermano, donde hay iglesias, donde hay líderes que se predique la palabra correcta. Cuando llegan a cierta edad, lo que hacen es mejor declararse sin privilegios y dejan de honrar al Rey de Reyes. El Señor es así, como usted lo oye. Entonces, díganme entonces, hermano, ¿para qué nos estamos preparando nosotros aquí en la tierra? ¿Para condenación o para vida eterna? ¿Creímos para vivir en condenación o para hacer la voluntad del Señor? Pablo le responde a esta gente que él no buscaba complacer a las personas, porque entonces ya no sería un siervo de Cristo. Y dice, oiga pues, en el verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces les enseña que la justificación por la fe proviene del mismo Jesús.
Ese evangelio que están predicando Pablo, ese evangelio, hermanos, que nos salva, ese evangelio que nos transforma, ese evangelio que nos lleva al cielo, viene de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tal como Pablo, tenemos que centrarnos en complacer a Dios y confiar en su dirección divina a través de sus siervos. Usted viene a mí como pastor para que yo le consejo o me cuenta algo, voy a tratar de ver si usted se interesa, si va algo torcidito, ¿verdad? ¿Quién toma la decisión de interesarse de usted? Yo no puedo forzar a nadie. Aquí la gente puede vivir la vida que quiera vivir. Un día tendrá que dar cuenta con Dios. En el momento que nosotros nos demos cuenta de que usted está viviendo un evangelio diferente, lo que vamos a hacer es que usted no participe del privilegio. No podemos cerrarle la iglesia. Tampoco le podemos decir que se vaya. Al contrario, reconcíliese con Dios. Que la palabra del Señor que usted está oyendo le lleve a Cristo nuevamente, lo transforme, lo cambie. Porque estamos aquí no para perder el tiempo, hermanos amados. Sí, yo no estoy aquí para perder el tiempo como pastor. Yo no vine para vivir de ustedes. Yo no vine para no ir a llevar sola donde el Señor me sacó, ¿verdad? Y vivir diferente, no. Si fuera por eso, yo preferiría estar allá. Vine para cumplir un llamado de Dios. Y trato la manera, ¿verdad?, de explicarles la palabra del Señor hasta donde yo lo comprenda dentro de lo correcto que el Señor quiere como nosotros vivamos delante de Él. No estamos tratando de enseñarles algo diferente, ¿verdad? Pues hermanos, váyanse detrás de esto o del otro. No, un día vamos a dar cuenta de nuestra vida, pero vamos a dar cuenta también de lo que enseñamos. Por eso es de que el apóstol Santiago advirtió a los que enseñan la palabra, a los que predican la palabra. Es una advertencia, hermano, ¿verdad? Que hay que tener cuidado con lo que nosotros enseñamos y decimos. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Aleluya. Transformados por la gracia. Ve el verso 13 en adelante, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. Y luego dice: glorificaban a Dios en mí. Eso es lo que hace el Evangelio de la gracia: transformar nuestras vidas, cambiar nuestra manera de pensar. Por eso es que usted tiene que perseverar, usted tiene que recibir la palabra, usted tiene que orar, usted tiene que leer la palabra del Señor. Procure desechar la falsedad, no oiga a cualquiera, hermano, no oiga a cualquiera. Ni vea los malos ejemplos de otros, antes porque aquel hace esto, usted también lo va a hacer. No, hombre, nuestro ejemplo debe ser Cristo. Hay un montón de gente arruinada por ver a otros lo que hicieron. Y según ellos, porque no logran descifrar, ¿verdad? Entonces, según ellos hicieron lo correcto, entonces yo lo voy a hacer también. No, hermano, permanezca en lo que usted ha aprendido. Amén. Permanezca en lo que usted ha aprendido. Antes de que Pablo conociera a Cristo,
Él se caracterizó por destruir las iglesias o la iglesia, perseguir a los creyentes con extrema violencia. Si cuando Dios le habló a Ananías, ¿verdad? Ya lo tenía bien mansito a Pablo, ¿recuerdan? Y estaba todo ciego ahí, ¿verdad? Le dice Dios a Ananías: ven y ora por un siervo mío que se llama Saulo. Y le dice a Ananías: Señor, pues si ese hombre mata, si ese hombre hace males, si ese hombre aquí, no le dice: porque ya me lo tengo bien agarradito, lo voy a usar para que me sirva. Aleluya, gloria al Señor. Pero ¿cuál era la reputación de Pablo? ¿Cuál era el testimonio de él? De ser un hombre sanguinario. Imagínese usted conocer a alguien, ¿verdad?, maloso del lugar, y que de repente venga ahí bien vestido a la iglesia y pase todo el tiempo: hermano, yo me convertí al evangelio, yo fui a tal lugar y acepté a Cristo, ahora, ¿verdad? ¿Cómo van ustedes? Así veían los hermanos. Dice Pablo: a mí no me conocían, no me habían visto, solo oían de mí por la mala fama que tenía. Entonces, Pablo superaba, fíjense, a los contemporáneos de él en el cumplimiento estricto de las leyes y tradiciones judías. Y dice que sin saber él perseguía a la iglesia de Cristo, porque era un hombre, hermano, bien apegado a la ley. Si se trataba del cumplimiento del judaísmo, era uno, hermanos, de los que estaban bien metidos en la religión. Pero de allí lo sacó el Señor. Y todo, dice, todo eso, Él lo tiene ahora por basura, por amor a Cristo Jesús. Porque cuando Él se encontró con Cristo, cambió el rumbo de su vida por completo. Aleluya, gloria al Señor. Ese es el testimonio de los creyentes. Desde el momento, hermanos, que usted se entregó a Cristo, el Señor lo cambió. Camine alabando al Señor y dé fruto, crezca, ¿verdad?, espiritualmente. No mengue, no vaya en el camino, hermanos, del Señor, adoptando modales o recordando modales o trayendo modales que no son de un siervo del Señor. Porque Dios aquí nos salvó. Bueno, aquí estamos salvos en Cristo. No se salga del Evangelio. Camine en el camino del Señor. No viva todo desordenado, pida consejo. Cuando usted sienta que se está desviando, los placeres de este mundo, la vanidad de la vida, la gloria de todo lo que nosotros vemos, todo eso es pasajero. Amén. Mire, hermano, de un momento a otro puede cambiar la historia de nuestra vida. De un momento a otro. Hay gente que ha perdido todo en un minuto. Estamos viviendo los últimos tiempos, no seamos rebeldes contra Dios, humillémonos delante de Él, vivamos para Él. Usted no sabe si en una salidita ya no regresa y se va a perder si usted sigue la corriente de este mundo. Santifíquese su vida, viva para el Señor, tenga un buen testimonio, aleluya, de lo que Cristo ha hecho, porque cuando la gente da un buen testimonio, otros alaban al Señor y lo glorifican. ¿Sí? Vea, después de Cristo ya Pablo, él dice que no fue a Jerusalén, sino que fue a Arabia y luego regresó a Damasco. No sabemos, no dice la Escritura qué fue lo que fue a hacer Pablo a Arabia. No está registrado. Pero si imagínense que nomás se convirtió al Evangelio, comenzó a predicar. No más, allá cuando entró a Damasco, hermanos, allí comenzó a predicar, la gente le tenía miedo. Pero no, él iba y anunciaba a Cristo. El Espíritu Santo le puso la palabra, hermanos, que Dios es maravilloso. Ese hombre tan sanguinario, tan maligno, lo convirtió en un gran apóstol del Evangelio. Y por él nosotros tenemos este bendito Evangelio, hermanos. El apóstol Pablo es uno de los escritores del Nuevo Testamento que más escribió. Aleluya, gloria al Señor. Un día vamos a conocer a Pablito. Dicen que era pequeño, un poco cosquito, así no tenía una personalidad así tan adecuada a Pablo, pero un gran siervo del Señor. Algunos dicen que sus rodillas estaban todas callosas, hermanos, de vivir en oración, de rodillas, clamando al Señor.
Por eso es de que Él soportó todas las pruebas que le vinieron en el Evangelio. Él vivió para Cristo. Intentaron matarlo un montón de veces. Estuvo en alta mar, hermanos, en peligro de muerte más de 3 veces. Sí, los judíos lo chicotearon varias veces de muerte, hermanos. Y Pablo decía: en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. Ahora no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Aleluya, gloria al Señor. Qué bonito, ¿verdad? De que nosotros, hermanos, vivamos para el Señor y podamos decir como Pablo decía. Entonces, después de 3 años, visitó Jerusalén, vio a Pedro, vio a Santiago, el hermano de Jesús, apeló a la veracidad de su testimonio y se dirigió a Siria y Cilicia. Las iglesias de Judea que no lo conocían, solo oían de la transformación y ellos glorificaban a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, tal como Pablo, la gracia de Dios nos ha transformado y nos da el privilegio de predicar el Evangelio. Todos, el Señor nos ha confiado. Usted ahí, mire, con su vecino, o con su madre, con sus hermanos, con sus hijos, con su esposa o su esposo, usted puede hablarle las buenas noticias del Evangelio. La gente está, hermanos, llamada a aceptar la salvación. Si la rechazan, pues un día se van a morir y van a dar cuenta de su vida. Triste y lamentable que oyendo por la madrugada, oyendo, hermanos, los que viven cerca del templo, me imagino que oyen los cultos, ¿verdad? Oyen las predicaciones. Van en el bus, ahí les predican la palabra. Hasta en la escuela, hermanos, ahí andan misioneros evangelizando a los jóvenes, hablándoles de Jesucristo, que dejen el mal comportamiento, que se conviertan al Señor. Ahí andan orando por los muchachos. Donde quiera que te vayas, se predica la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que más agrada a la gente? El pecado, el libertinaje. Todo el mundo está encerrado en la sexualidad. Ahora, hermanos, la gente está toda arruinada. Le ha dado un libertinaje a su vida sexual como usted no tiene idea. Pero con la tecnología, hermano. Ay, Dios, eso está pervertido. Hasta creyentes, hermano, mandando fotos o videos sexuales a otros. Imagínense esa condición en la que está el mundo, depravado. ¿Sí? Hablábamos con una hermana de un caso de una niña que de meses, no sé si de 2 meses, que fue penetrada por un individuo y hasta la columna le rasgó. Otra que hasta sus intestinos, mire, le dañaron. Hermano, estamos en un tiempo que usted no tiene idea. Cuide su vida espiritual, no deje que el diablo le lave su cabecita y lo meta al pecado. Viva para el Señor. Un día Él va a venir por nosotros. Mire, si el Señor no derrama la condenación sobre la gente, es porque su amor es grande y su paciencia todavía. Alguien estaba criticando a Israel, a Tierra Santa, decía 100,000 homosexuales se reunieron el día de anteayer en Tel Aviv, una de las que era la capital de Israel en un tiempo atrás, pero ha sido Jerusalén. Entonces el presidente de Estados Unidos motivó para que se regresara a Jerusalén, la capital, pero Tel Aviv es una de las ciudades importantes. ¿Ustedes creen que si Dios hubiera querido no hubiera matado a 100,000 personas en un segundo allí? Claro. E incluso lo que pasó en Venezuela, hay gente que está diciendo, sacando videos a la luz, de gente que estaba adorando a su Dios y pidiéndole que hiciera temblar la tierra. Y cuántas cosas en su ignorancia, hermanos. Muchos de ellos murieron en el mismo ratito que estaban pidiéndole a Satanás que moviera la tierra. Hermanos, Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Y aún vemos ahora, no podemos criticar a nuestros hermanos venezolanos por lo que ellos recibieron a través de esos siervos. Allí hay gente anciana, hay niños atrapados, hay gente que ya se murió, hermanos, de hambre, de contaminación.
que quedaron bien vivos debajo de los escombros, otros que están luchando todavía con su vida. Oremos al Señor y pidamos misericordia. No somos nadie para tildar a nadie, ¿verdad? Solo para anunciar que este evangelio es para todos y que los que decidan no obedecer a Dios un día van a tener cuenta de su vida. No eran ellos más pecadores que nosotros. Ahora le tocó a Venezuela, el día de mañana le puede tocar a Guatemala, a México, a El Salvador, a Honduras. No sabemos. Lo que sí sabemos es que Cristo dijo que entre más se acerca su venida, la tierra iba a temblar más. Entonces, ese es el evangelio, hermanos amados. Vamos a terminar. Las falsas enseñanzas no terminaron con la iglesia primitiva. El mensaje central del evangelio es innegable y debe de ser protegido. No se puede cambiar. Discrepamos con algunos hermanos, unos creen de una manera, otros creen de otra. A veces algunos creen que si ponemos la mano sobre ellos van a recibir sanidad, otros no, eso solo fue para el tiempo de los primitivos, algunas cositas como esas. Pero el centro, hermanos, del mensaje del evangelio es Jesucristo, su sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Por él recibimos la salvación y por él fuimos justificados. El testimonio de Pablo ilustró la verdad del evangelio. Su transformación fue el resultado de la gracia de Dios, no de la obediencia a la ley, porque él era un hombre que practicaba, hermanos, el judaísmo de una manera rigurosa, pero no hubo ningún cambio en él. Al contrario, era un asesino, ¿verdad? Era alguien que hermanos, no había un amor genuino en su corazón a favor de las personas. Pero cuando Jesucristo lo transformó, ahí las cosas cambiaron. Amén. Ahora estaba dispuesto a servir, y a servir no importaba lo que el precio, ¿verdad?, que tuviera que pagar, aún su propia vida. No podemos esperar que seguir las reglas de la ley nos cambie. Solo un encuentro personal con Jesús puede transformar el corazón. Nadie cambia con dejar de comer esto y lo otro. Hay gente, amiga que nosotros conocemos, que dice, ahora, dice, después de cierta fecha, ¿verdad?, nos vamos a santificar por 40 días, no vamos a comer esto, no vamos a comer el otro. Entonces, esas cosas no es el evangelio. Esas cosas no es el evangelio. Hay quienes hasta una crucita de cenizo se echan en la frente, ¿verdad? Dice que con eso van a correr a los malos espíritus para que no operen en ellos. El hermano del diablo no le tiene miedo a eso, ¿verdad? El diablo le tiene miedo a un creyente que está lleno del poder de Dios. Amén, lleno del poder de Dios. De ahí todo eso, risa le da a Satanás, como la gente cree, pero eso no es el evangelio de Jesucristo. Eso no es el evangelio de Jesucristo. El Señor nos ayude. Vamos a orar al Señor para darle gracias a Dios. Dios les bendiga por esta mañana, que ustedes han querido estar aquí en la escuela dominical. Hermanos, les esperamos en el culto de las 6 de la tarde. Procure venir antes, con tiempo, para estar aquí listos y esperar el inicio del culto a nuestro Dios. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te agradecemos en esta mañana, Señor, por darnos el privilegio de poder reunirnos y aprender de tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos y de mis hermanas que han venido a la escuela dominical, los niños que están en las aulas, Señor, con sus respectivos maestros, enseñándoles también la palabra del Señor. Asamblea de Dios Oar, Señor, a todos, cada uno por nombre, te damos gracias por sus vidas y oramos para que los creyentes perseveren en el camino del Señor hasta que Cristo venga o la muerte nos encuentra. Señor, muchas gracias por este día. Ayúdanos para que siempre estemos en alerta, pensando que de un momento a otro tú apareces por nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.